no solo del Uruguay, sino del mundo. Pepe daba recién una cifra de la cantidad de desempleos que está generando en el mundo y de la industria del turismo solamente y de los servicios. Cuando uno mira estas cifras, dice, es increíble. En plata son cerca de 3.000 billones de dólares, si recuerdo bien. Es decir, casi que es imposible de imaginar lo que se ha perdido. Uruguay, no digo que le va la vida en el tema turístico, pero obviamente que es muy, muy importante, es fundamental la temporada turística para la economía del país. Ese tema lo vamos a debatir ahora, pero antes lo presentamos con un tape. ¿Qué hacer con el turismo en el verano? ¿Abrir las fronteras? ¿Qué priorizar durante una pandemia? Son preguntas que los políticos y los científicos se hacen por estas horas. Vacunas sí, como se dice comúnmente, hacemos llover. El sueño del pibe, como claro. dijo. Vacuna no, que es lo más probable. Y ahora lo agarran. Presionen a Radio ahora, de parte mía. Sí. Porque están diseñando también el plan verano conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Ahí vamos a tener que elegir. La dimensión científica te puede dar a ti algunas herramientas que te permitan medir ese riesgo y cómo mitigarlo. Obviamente, cuanto más estirás las aperturas, más riesgo hay. Entonces, obviamente que si tú no abrieras las fronteras, el riesgo baja. Pero tiene un efecto secundario muy duro, que es el efecto socioeconómico, que también termina teniendo un impacto sobre el sistema de salud y la salud de la población, la pobreza y todas las consecuencias que la pobreza trae. Entonces son temas muy delicados donde la ciencia llega hasta un punto y a partir de ese límite nosotros transferimos esa evidencia a la política, al gobierno. Hagamos un ejercicio imaginario. Si no, mañana dejamos entrar 1.000 argentinos. Sí. ¿Ah? Los controlás. Le podés hacer un seguimiento, la cuarentena, el movimiento. 10.000 argentinos o 10.000 turistas. ¿100.000? Entonces, lo que pasa es que hay que elegir entre lo económico y la salud, porque nosotros tenemos la suerte de ver el futuro. En Europa fue un desastre este verano. Bueno, a mí me está llamando gente de Europa, me dijo, Luis, no se tienten en abrir porque miren lo que está pasando, hubo un retroceso. Ese es el verano europeo, este último no. Bueno, la experiencia del verano europeo ha sido nefasta en muchísimos lugares y un poco menos mala en algunos otros que nosotros estamos estudiando, pero que han contado con medidas de mitigación mucho más fuertes. Bien, vamos a debatir con nuestro panel justamente esta situación. Recién en el corte, por otros asuntos, hablábamos con Pepe y con Selva que la industria turística en su momento se vio enfrentada a un gran dilema cuando los puentes cortados, ¿no? Y allí también veíamos, salvando las distancias y la diferencia del problema, que se nos venía la noche. Sin embargo, finalmente se sortió con bastante dignidad y las temporadas fueron, dentro de todo, bastante razonables. Hoy la situación es muy distinta y además no solo nos involucra a nosotros, sino que involucra a todo el mundo. ¿Cómo la ven? Arrancamos por ti, Pepe. Sí, tomo ese ejemplo que mencionaste porque fue paradigmático en nuestro país, pero recordemos que el aeropuerto estaba abierto, que el puente Paysandú-Colón también estuvo abierto la mayoría del tiempo, que el otro puente de Salto Grande también estuvo abierto, por lo tanto no se puede comparar. Y la frontera seca. Y la frontera seca, claro. Pero se calcula, o hay estimaciones de 2.000 millones de dólares en la temporada, que básicamente es diciembre-enero, ¿no? 2.000 millones, es muchísimo dinero, que no va a estar entrando. Y mirá cómo empiezan digamos, a impactar las variables económicas vinculadas al mercado teniendo en cuenta la pandemia. Esto es un clásico de oferta y demanda, ¿no? Sí. El clásico. Hay oferta para turística, si la demanda es importante, bueno, los precios tienden a elevarse, si la oferta es menor, van a bajar, en fin. Podríamos jugar con eso para decir, hoy uno puede pensar, podría alquilar en diciembre o en enero en forma muy barata en el este una casa. Sin embargo, con esta situación que estamos viviendo, que es nosotros no podemos salir tampoco, porque no tiene sentido. ¿Quién va a salir a vacacionar? ¿A dónde? ¿En qué lugar? ¿A un lugar donde va a tener que llevarse el 50% de su licencia en una cuarentena? Eso siempre y cuando además tengas la posibilidad de tomarte un vuelo, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de que los uruguayos salgan fuera de fronteras
es la misma que tenemos de que no venga ninguno para dentro de frontera. Por lo tanto, ahí se equilibra un poco la balanza. Y ese es mi miedo, porque en realidad hoy podríamos tener, producto de la pandemia y de la situación que está viviendo el sector de servicios, hotelero y un montón de negocios vinculados al turismo, muy buenos precios para que los uruguayos efectivamente salgamos a vacacionar en nuestro país. Pero también me preocupa el hecho de que hay como un mercado cautivo, porque nosotros no podemos salir. Y no sé si eso, en términos económicos, no va a tender a elevar los precios, o por lo menos mantenerlo en el nivel que teníamos en el verano pasado. No, y el tema servicios en temporada está adecuado a otro perfil de turistas, no necesariamente al turismo interno. Totalmente. Tú sos un hombre de números. Soy un hombre de números. 1 de cada 10 personas en el mundo laboral trabajan en el sector turismo. Italia viene de perder o va a perder en este año 42 millones de noches de cama. O sea, este es un problema que vive todo el mundo. El gran problema que tenemos nosotros es que nos sentimos como país como a ese pelado que le regalan un peine. Claro, es que esa es la situación. O sea, vos pertenecés a un lugar en el mundo que es considerado casi como un privilegio vivir en épocas de pandemia. Y es una ventaja competitiva que tenés como país. Y no la podés aprovechar totalmente porque tampoco podés abrir las fronteras. Entonces, qué difícil que es gobernar, que esa es la gran reflexión, ¿no? Cómo tenés que manejarte entre intereses contrapuestos. Yo me pongo en el lugar del ministro de Turismo, del presidente de la República en este momento. Tiene que depender necesariamente de la opinión de los expertos para tomar una decisión en lo que le va la vida con el tema económico y donde además hay un tema de inequidad, porque vos has ido de alguna manera como país abriendo puertas a una cantidad de actividades y se ve algunos numeritos interesantes en la economía uruguaya donde por lo menos hay algún síntoma menor de reactivación. Pero en el turismo eso no se va a dar tan fácilmente. Alguna cosa, como decía Pepe, podés sostener con el turismo interno. Bueno, es dinero que no se va, que va a quedar acá. Pero hay en la hotelería, por lo menos en la hotelería de Punta del Este, que da trabajo a muchísima gente, vos necesitás básicamente que vengan los extranjeros. Sí, claro. Y de alguna forma yo pienso que el gobierno va a buscar alguna vuelta. Yo creo que lo que están pensando todos, y es también una tendencia en el mundo, en aquellos países que los números de la pandemia dan mejor, que bueno, que las vacaciones sean muy largas. El que venga se va a tener que venir a quedar bastante tiempo, como pasaba hace 40, 50 años en el Uruguay. Voy a aprovechar el expertise de cada uno y ahora a Selva, ¿cómo comunicamos, cómo vendemos esta temporada para el turismo interno? Muy bueno la pregunta, pero antes quiero dar una cifra también, que me parece re interesante y que puede darle una respuesta a Pepe. ¿Saben cuánto gastaron los uruguayos en el exterior en el año 2019, en los viajes que hicieron al exterior? 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Sí, un poquito más de la mitad de lo que entró. Quiere decir que ese dinero que se gastaba en el exterior, que además ya venía increyendo, porque en relación al año anterior fue un 14, casi un 15% más, ahora lo van a gastar acá, en el Uruguay. No necesariamente tienen la misma situación económica del año pasado, lógico, los trabajadores de hoy. ¿Sabés cuánta gente tuvo que suspender pasajes, viajes comprados, hoteles, entre los que me incluyo, hoteles reservados, etcétera? Porque además mi viaje de luna de miel, que lo estoy postergando hace un año, claro, lo tuve que seguir postergando. Entonces, hay mucha gente que va a devolver, diríamos, en lugares espléndidos que tiene el Uruguay y que no conocemos, hay que decir la verdad. Hay muchos uruguayos que no conocemos lugares recónditos dentro del territorio nacional y que son bellísimos y que van a tener que invertir, mejor dicho, digamos, gastar ese dinero dentro del Uruguay. Y yo pongo otra ecuación que no es la económica, y es la de la seguridad de la salud de la población. Yo creo que nosotros no podemos, después de haber hecho cosas tan prolijas como se han hecho, hipotecar la salud de los uruguayos en función de abrir fronteras indiscriminadamente sin tomar las precauciones necesarias. Porque así como decimos, bueno, somos un lugar apetecible y todos quieren venirse para acá, y yo conozco muchos amigos argentinos que dicen, no, me quiero ir al Uruguay, quiero estar... Porque claro, la situación en Argentina es terrible, sí, claro. De verdad que es terrible desde todo punto de vista.
Pero también hay brasileros que, bueno, uno alcanza con ver las cifras de muertos y de contagiados en Brasil y de verdad que estremece. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para preservar la salud primero de nuestros compatriotas, no perder en lo que podría ser el ingreso económico que significa y entonces cómo algunos de esos dineros pueden volver por otras vías al Uruguay, al turismo? Y lo que tú preguntabas, que no me quiero ir del tema, cómo comunicar las bellezas que aún muchos uruguayos no conocen del Uruguay, me incluyo, Yo últimamente he leído algunos lugares que quiero ir y hay muchos lugares que no conozco, que efectivamente, de pronto me tomo un avión y me voy a otro lugar y tengo acá a la vuelta de la esquina, por así decirlo, espléndidos paisajes y lugares sensacionales para recorrer. Ojo que los uruguayos somos hipercríticos con los servicios de muchos de esos lugares también. Bueno, el problema es... pero eso es un desafío. Porque también, yo siempre me planteo ese tema. Si vos no tenés el desafío de que tenés que dar un servicio, no lo vas a dar nunca, ni vas a crecer tampoco. Si vos no tenés el desafío de que vas a tener que atender personas que vienen, por ejemplo, a una estancia turística a pasar el tiempo, nunca vas a crecer, nunca vas a desarrollar mejores servicios, mejores prestaciones, no vas a ser creativo a la hora de una oferta que sea realmente atractiva y que sea competitiva con el de otra estancia. Digo una estancia por poner ejemplos, porque las estancias han estado de moda hace bastante ya, pero sobre todo en invierno. Pero ahora tenés el famoso tema de la playa versus el interior del país. Y en el interior del país hay lugares que realmente chapó, hay que sacarse el sombrero. Yo creo que va a ser una dinámica que nos va a obligar justamente a crecer y a dar también fuentes de trabajo a gente que quizá nunca pensó que iba a trabajar en eso, pero que ahora podría trabajar en estos lugares. Números interesantes y sobre todo lo que acaba de decir Selva. Estamos hablando el año pasado, que es el que se puede contabilizar, en realidad entraron exactamente 1.783 millones de dólares, ¿no?, por concepto de turismo. Y 3.220.000 personas, turistas. O sea, casi la misma cantidad de la población que tenemos. Indudablemente estamos hablando de que son 3 puntos del PBI. Sí, será una cifra importante. Es la segunda industria en el Uruguay que tiene más ingresos sin humo. O sea, es fundamental. Sector que ha quedado postergado, que es el último junto con los salones de fiestas y demás. El problema es, si bien hay una serie de protocolos que han implementado la Asociación de Hoteleros y de hecho el Ministerio de Turismo también, creo que lo que se está apuntando es un público un poco más selecto, un público que pueda estar aquí de pronto 15 o 20 días y no ese turismo que de pronto había que era de un fin de semana, de 4 o 5 días, porque se exige una cuarentena de una semana en un hotel y luego sí pueden salir. O sea, se estaba apuntando un público con un poco más de poder adquisitivo. Que no creo, lamentablemente, que sea muy motivador venir y quedarse encerrado en un hotel una semana, ¿no? Y después, bueno, poder salir. En enero, claro, para decirme, bueno, vengo el 1, pero recién puede salir el 8, después de Reyes. ¿Después de 3 días, de 72 horas? Eso funciona, ¿no? Y de los hisopados, con menos tiempo para el resultado también. Claro, hay 3 o 4 propuestas muy interesantes, vamos a ver cuál es la que se aplica. Pero el gran problema también acá es entender al rubro turístico, al rubro hotelero, las agencias de viaje, cuando se le ponen todo este tipo de trabas, que está bien, porque es por un tema de seguridad, pero de repente dicen, pero la pucha, a mí me ponen todo este tipo de trabas, me tengo que hacer responsable de los que vienen del aeropuerto hasta el hotel, hacerle el hisopado, dejarlos una semana aquí, y de repente permiten una marcha, que está bien que así sea, pero una marcha de la diversidad, que más que una marcha del día de hoy es un festejo, ¿no? Pues es un festejo de una colectividad, que está perfecto que así se haga, donde de repente hay miles y miles de personas que no acatan absolutamente nada. ¿Y las fiestas clandestinas que siguen? Fiestas clandestinas, festejos en las elecciones municipales de candidatos y su colectividad que no tuvieron ningún tipo de reparo en el tema del contagio. Entonces dicen, che, nosotros somos los últimos, somos los que decimos que no vengan. Pero tampoco el Estado hace nada para apretar esas tuercas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero eso es una falsa oposición también. Bueno, pero es complicado. Estoy de acuerdo con tu razonamiento, pero no podés comparar una cosa con la otra. Pero está bien. Que le exijan a un sector de la economía que es bien importante determinadas cosas, que está bien que así sea, pero de pronto que en otras cosas no se controle como debería de controlarse, porque una cosa repercute en la otra. Sí, está claro. Entonces,
Es complicado al sector hotelero explicarle esto, ¿no? ¿Tenés más posibilidades de una repercusión negativa con gente entrando desde Brasil o desde Argentina que un festejo al aire libre, ¿no? Sí. Ayer había un colega en Maldonado que decía que un grupo importante de argentinos habían reservado un hotel, no sé si era para un congreso, me llamó la atención porque era algo presencial, obviamente, pero que en vista de lo que le planteaban, o sea, de encuarentenarse, porque no les quedaba otra, eran costos muy elevados porque iban a estar gran parte de esa actividad adentro del hotel. Entonces habían decidido, según el colega, vayámonos para Montevideo, que ahí no se controla nada. Y se habían venido para acá. Porque ahí también tenés el tema. O sea, si vos le decís está bien, el protocolo es este. Ahora, ¿quién controla? Sí, claro. ¿Quién se encarga de que el señor efectivamente esté en el hotel X cantidad de días? Pero acá la propuesta de la Cámara es controlar y hacerse cargo ellos. Ir a buscarlo, llevarlo al hotel y ser responsable de que mantenga la cuarentena. Es muy responsable. Yo creo que es una propuesta inteligente, responsable. Habrá que estudiarla. Yo sé que también el presidente dijo que tiene la reunión con los expertos científicos para ver cómo... Sí, veíamos a radio recién. Sí. Exactamente. Entonces, a mí me parece que si se toman los protocolos y se toma, como se han tomado otras medidas de manera, y la sociedad uruguaya ha demostrado ser responsable en esto, yo creo que se puede desactivar la desesperanza, porque realmente hay también una situación complicada que es de, digamos, no solamente de quejas, sino también de desesperanza. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Pero además hay otra cosa, que si apostamos al turismo interno, como lo han dicho las autoridades, también, y vuelvo al tema de los números, Juan Ramón, nunca el turismo interno, por mejor que todos podamos salir a todos lados en el verano, porque tampoco nuestro bolsillo es el mejor, no es el del año pasado, o sea que tengamos cuidado con eso, nunca el turismo interno va a hacer que la temporada sea realmente comparable hasta con temporadas malas anteriores, ¿no? Entonces, hay que ver también las expectativas que hay con respecto a ese turismo interno. El turismo interno, además, en un momento de playa. Además, gran parte de los consejos que te dan las organizaciones mundiales en épocas de pandemia es que hagas un tipo de turismo más al aire libre. Es un turismo en el que además gastas menos. O sea, va a ser una situación muy, pero muy complicada. Se estima una caída de 2.8 del PBI mundial, esta situación del PBI por concepto de turismo, solo de turismo. Yo creo que acá estamos muy a la espera del famoso test de saliva que va a conseguir el Clemente Estable, que nos va a permitir rápidamente y en menos de una hora saber si la persona está contagiada o no está contagiada. Por eso estoy en contra de que en la ley de presupuesto no se reduzca, no se atienda el tema del porcentaje dedicado a investigación. Porque la investigación ha demostrado en esta etapa lo útil que es para los uruguayos, las cosas que se han venido procesando en el Uruguay, gracias precisamente a los investigadores. Por eso digo, estoy en contra de que se recorte en el presupuesto el 1%, que es lo que se pedía. Selva, vos estabas viendo que estábamos muy pacíficos. Es un aviso, viste, que tengo que pasar. Estábamos demasiado pacíficos. Tú me provocaste. Mucho paz y amor, mucho paz y amor. Mucho paz y amor. Entendido que Clemente Estable quedó exceptuado de ese recorte. Quedó exceptuado, pero no otros. Y el Clemente Estable no, pero igual baja. Igual baja. Todos los investigadores lo han dicho. Déjame pasar ese avisito. Pasá el aviso, tranquilo. Yo creo que el gran problema está en acertar en el protocolo. Para mí van bien rumbeados. Las cosas que le están planteando al gobierno están bien rumbeadas. La que no te llevo demasiado son la de los 7 días con una persona encerrada en el hotel, porque en definitiva ese tipo de turismo de salud no va a caminar. Utilicemos a la ciencia para bien, pongámosle mucha cabeza a todo esto, nos va a interesar además, queda feo decirlo, pero tener un cierto turismo selectivo en términos del dinero que puede ingresar al país, pero alentar a que vengan... El turismo es selectivo. Punta del Este es una cosa, Punta del Diablo es otra, sí, pero la Laguna de la Bandera es otra. Jaime, no todos tienen los recursos para venir del exterior a quedarse 3, 4, 5 días. Entonces, si vamos a apostar a los que tienen recursos para quedarse 15, apostemos a que vengan a pasar el verano acá.
a pasar un mes acá, a pasar 20 días acá y a gastar su dinero en el Uruguay. Muchos argentinos lo aceptarían con mucho placer. Les voy a aportar un dato más para la discusión. Si la pandemia, el almanaque sirvió para que Uruguay aprendiera de lo que estaba sucediendo en Europa, recordemos que en marzo, cuando se tomaron las medidas, el verano europeo había servido para que tomáramos las decisiones y Uruguay armara la estrategia. Lo que también enseñó ahora este verano europeo es que mover la perilla del turismo, porque el turismo europeo, España, Italia, etcétera, estaba perdiendo mucho dinero y tomaron la decisión de la cual estamos discutiendo, se le fue la mano, saltó la maroma y hubo que recular, ¿eh? ¿Sí? Y además una marcha atrás terrible. Yo no sé si lo que ganaste ahí no lo estás perdiendo ahora de nuevo. ¿De a uno qué? No sé si lo que ganaste en el verano no lo empezás a perder ahora. Ah, bueno, sí, es verdad. Pero hay una diferencia, el testimonio, y además lo digo, ojo, que no se me malentienda, lo digo un día antes del Día del Patrimonio, ¿no? Pero el turismo europeo es un turismo patrimonial, si se quiere. Es un turismo de gente que va a ir a visitar catedrales, lugares cerrados. El turismo en Uruguay es un turismo de playa. Sí, es diferente. Igual, de todas formas, se vio claramente lo que decía vos, Jaime, ¿no? En Francia, sobre todo, que las medidas que tuvieron que implementar ahora son más serias y más restrictivas que las que implementaron en su principio. O sea, que un retroceso de esas características para nuestra economía... ¿Creían que el aire libre de la playa...? Claro, porque para nuestra economía es brutal. Porque de pronto quizás esos países, de pronto no, es así, pueden tener alguna inyección económica como lo han hecho, ¿verdad?, para mover la economía. No es el caso de Uruguay. Uruguay, con un retroceso en su economía, no hay inyección para darle a más nadie. Sí. Entonces, es muy complejo el tema, pero también, claramente, esos ingresos son necesarios. Y no creo que los uruguayos gastemos el dinero que gastamos en el exterior aquí. En primer lugar, porque por los servicios que puede brindar el Uruguay, lógicamente no son los mismos. Entonces, lo que te pueda traer o no a vos no es lo mismo que me traiga al exterior. Cuando le decís por qué no gasta el dinero acá, cuando salen las cifras que daba Selva recién, te dicen directamente. Y que es carísimo, aparte. Que es caro, es caro. Y ahí está la base de lo que yo te planteaba al comienzo. Es un tema de oferta y demanda. Es cierto lo que dice Pablo, no va a sustituir la gente que vamos a vacacionar acá adentro con la que viene de afuera. Pero por lo menos la gente que acá, con sus bolsillos más delgados, totalmente de acuerdo, comparado con el verano pasado, los empresarios tienen que ponerse a tono y bajar los precios para cautivar a aquellos que... Y los servicios, Pepe, mirá que también... Sí, claro, totalmente. Uruguay sigue siendo el país donde el cliente nunca tiene la razón. Exactamente. Y además el tema servicios. O sea, lo digo, si hay alguien que defiende el interior del país soy yo, pero les puedo asegurar que a veces no es un servicio acorde para lo que nos cobran. Es cierto. Entonces, yo lo he discutido mucho con los empresarios turísticos esto. Te hablan de muchas dificultades, uno se pone en el lugar de ellos. Pero, ahora. Claro, entonces te dicen, capaz que por la misma plata o menos, me iba a Brasil, ¿no? Y te rinde mucho más. Es terrible que te digan eso. Pero además es lo mismo que te lo dicen en el ámbito teatral o te lo dicen, ¿no? O sea, pagan por algo de afuera y te terminan garroneando una entrada para un teatro local, ¿no? Digo, hay una idiosincrasia uruguaya, que es para hablarlo en otro momento, para que vos escribas otro libro. Yo después les voy a contar una anécdota, fuera de... Bueno, pero bueno, creo que esta situación nos interpela a todos y nos hace reflexionar mucho. Si les parece, hacemos una pausa y seguimos debatiendo. Pero antes, les quiero decir a ustedes que están a un clic de tener un negocio independiente. Así como lo escuchan. Es muy fácil. Avon te propone tener un emprendimiento 100% digital. Hoy las herramientas lo permiten. Con Avon podés manejar tu negocio de belleza sin moverte de tu casa. La aplicación Avon On te permite hacer todo solo en un lugar. Todo lo que tenés posibilidades de hacer, lo haces desde un solo lugar. Tu casa o el que quieras. Ventas, contactos con clientes, entrenamiento y mucho más. Es una oportunidad que no te podés perder. Ingresá a esta dirección, www.avon.com.uy, y entérate más. También podés convertirte en una consejera independiente de productos Avon. Con Avon, un clic y no tenés límites. La pausa y seguimos en vivo en la tele, aquí en Esta Boca Mía.